año 1961, un científico de apellido Zucker descubrió unas ratas que, a diferencia de esta que veis aquí, no pesaba entre 200 y 300 gramos. Pesaba alrededor de 800, 900 gramos. Era una rata con una obesidad mórbida. En años posteriores, y gracias a toda una serie de investigaciones, se determinó que esas ratas tenían ese exceso de peso simplemente porque tenían una mutación en un gen que codificaba algo muy importante, la hormona que nos sacia. Esa hormona se llama leptina y cuando no funciona correctamente no nos saciamos, comemos y engordamos de una forma exagerada. Eso es lo que le pasaba a esas ratas. Hemos comprobado que en humanos existe la misma mutación y cuando aparece también da lugar a individuos superobesos. A menos que sigan una dieta adecuada, un cierto tratamiento terapéutico y un estilo de vida saludable. Este es un buen ejemplo cómo, tras entender la base genética de un problema, se puede dar una solución alimentaria. Es un buen ejemplo de cómo la alimentación y la genética van unidas. Pero en realidad la alimentación y la genética van mucho más unidas de lo que os podáis imaginar. Sabéis que todo lo que nos comemos es un animal, es un vegetal o es un sustrato animal o vegetal fermentado por microorganismos, por bacterias, como el yogur. Que un tomate tenga un aroma determinado o que en un animal haya en su pata más o menos grasa va a depender fundamentalmente de sus genes y de cómo lo alimentemos en el campo o cómo cultivemos ese tomate en el campo también. Pero el vino podría ser un buen ejemplo, de nuevo, de cómo la alimentación y la genética van unidas. Ya sabéis que los vinos tienen una serie de componentes importantes, pues pueden tener mejor color, pueden tener mejor aroma o mejor cuerpo. Al final, ¿de qué depende eso? Pues eso dependerá de los genes de la variedad de uva con la que se haya hecho ese vino y con los genes de la levadura que lo haya fermentado y, por supuesto, con el bodeguero y cómo haya trabajado. Pero el origen de todo el fondo estará en esos genes, en que, por ejemplo, en el genoma de esa uva haya genes que codifiquen antocianos, que dan un color rojo, o genes que codifiquen terpenos, que nos dan un aroma frutado, y que esos genes de la levadura sean capaces de producir unas enzimas que liberan esos componentes. Y no os penséis que eso se queda solo así. Sabéis que hay catadores que tienen un poder especial para detectar el aroma de los vinos. En muchos casos estos catadores, aunque no lo saben, se han entrenado muy bien, pero tienen un fondo genético importante y se han hecho estudios que demuestran que algunos catadores de vinos tienen mutaciones, por ejemplo, en genes que codifican los receptores olfativos y por eso son tan sensibles al aroma. De todo esto deduciréis que es importante conocer los genes y el total de los genes, que es el genoma de un individuo. Para hacer eso, lo que hacemos es leer los genes. Los genes están constituidos por una molécula que se llama ADN y si recordáis del colegio, esa molécula tiene solo cuatro letras, 4 componentes, adenina, citosina, guanina y timina, y eso lo abreviamos como A, C, G o T. El que tengamos los ojos marrones o tengamos predisposición a perder el pelo, como es mi caso, está escrito en nuestros genes. Por eso es importante saberlos leer. Y a saber leer los genes lo llamamos secuenciar. Cuando secuenciamos el genoma de un individuo y vemos todos sus genes, podemos encontrar errores, y esos errores son las mutaciones. Lo que pasa es que esto de leer genes no es fácil. Se empezaron a poder leer en la década de los 70, donde un laboratorio americano y un laboratorio inglés desarrollaron las primeras técnicas que fueran muy costosas y que consiguieron que se empezaran a secuenciar genes. Y aquello fue bastante bien, pero costaba mucho. Hasta que en un momento determinado, yo os estoy hablando de hace nada, del año 2001, se logró secuenciar algo increíble, que era todos los genes del genoma de un individuo humano. A mediados del año 2001, tanto un grupo público americano, el Consorcio para la Secuenciación del Genoma Humano, como una compañía privada, Celera Genomics, publicaron con un día de diferencia los 2 primeros borradores del genoma humano. Fueron capaces, con esas técnicas primitivas que os contaba, de secuenciar todo nuestro genoma y descubrieron que los humanos somos 24.000 genes interaccionando con nuestro medio ambiente. De esos genes y de esa interacción sale, como antes os decía, el color de nuestros ojos, o sale que tengamos una predisposición a ser calvos, o sale, por ejemplo, que tengamos una predisposición a desarrollar un cáncer de colon o un cáncer de mama. Y estas últimas aplicaciones, con medicina, fueron las que dieron lugar a la necesidad
de secuenciado el primer genoma humano, secuenciemos más. Y si es posible, secuenciemos miles y miles y miles, y si es posible, secuenciemos los genomas de todos los humanos, porque va a ser una herramienta que nos permitirá predecir enfermedades y atacarlas con tiempo. Eso no fue fácil. Y hubo que empezar a desarrollar, y os estoy hablando de los últimos 15 años, de una serie de máquinas que llamamos plataformas de secuenciación masiva, que permiten secuenciar los genomas mucho más rápido y mucho más barato. Porque, sabéis, secuenciar ese primer genoma humano costó mucho. Costó el trabajo de 3.000 científicos de esas dos instituciones que os comenté durante 10 años y el coste fueron 3.000 millones de dólares. Hoy en día, en las empresas donde manejamos o en los laboratorios públicos estas plataformas de secuenciación genómica masiva, somos capaces ya de secuenciar un genoma humano en solo 3 semanas por unos 6.000 euros y lo puede hacer un técnico de FP. Solo han pasado 15 años. Es una revolución de la que creo que muchos ciudadanos no sois conscientes. Y las promesas es que en apenas 2 o 3 años más vamos a ser capaces de secuenciar un genoma humano con nuevas tecnologías en unos 10 minutos y por unos $200. Esto hará que todo el mundo se secuencie su genoma. Y eso puede tener una parte positiva, pero también una parte negativa. Imaginaros que las compañías de seguro probablemente nos digan antes de tener un seguro de vida, vaya y secuencie su genoma y luego ya le diré cuánto me tiene que pagar. Pero volvamos a lo que estábamos hablando antes, a cómo esto impacta en nuestra vida. Cuando hemos secuenciado genomas humanos, y a fecha de hoy he secuenciado miles de ellos, hemos visto que no hay 2 genomas iguales. Hay algo mucho más interesante. También hemos secuenciado los genomas de todo lo que nos comemos. Y en estos momentos, los tecnólogos de alimentos tenemos un montón de datos moleculares como no podíamos ni pensar, en donde deben de estar escritas todas las características físico-químicas, organolépticas y nutricionales de lo que nos comemos. Y aún hay más. Estas técnicas se pueden aplicar para buscar bacterias. Esto es algo que a mí me interesa mucho, soy microbiólogo de origen, y antes para ver en una determinada muestra cuántas bacterias había no tenía más remedio que o mirar en el microscopio o sembrar en una placa y esperar que crecía ahí. Pero eso me daba una idea muy pobre de lo que había, apenas el 10%. Hoy en día, utilizando estas técnicas de secuenciación genómica masiva, hemos visto que en todas partes hay miles y miles de microorganismos. Hemos hecho un trabajo con compañeros de la Universidad de Valencia donde hemos visto que los paneles solares, fijaros en los paneles solares que parece que sea un sitio inhóspito donde no vaya a haber nada, pues los paneles solares de la Universidad de Valencia hay más de 500 especies bacterianas distintas. Y si miramos el interior de nuestro cuerpo, aquella máxima de la medicina que decía una persona sana no puede tener bacterias dentro de su cuerpo porque si no tiene una infección, es mentira. En un individuo sano como vosotros, en vuestros pulmones hay más de 600 especies bacterianas distintas. En vuestra piel más de 1000. En la vagina de una mujer sana más de 200. Y en donde más hay es en nuestro tracto digestivo, donde hay más de 1000 especies bacterianas distintas. Y esto vuelve a tener que ver con la alimentación, porque el papel de todas esas bacterias en el tracto digestivo es digerir lo que comemos. Y si no hay una buena componente de esas bacterias, mal nos va a ir. Porque lo entendáis mejor. Si pesáis 70 kilos, 2 de los 70 kilos vuestros no sois vosotros, son las bacterias que viven dentro de vuestro cuerpo. Y lo que hemos visto, y es fascinante, es que no hay 2 microbiomas digestivos iguales. En nuestro laboratorio, a fecha de hoy, llevamos secuenciados más de 35.000 microbiomas. No hemos encontrado 2 individuos con 2 microbiomas iguales. Como pasaba con los genes, hay una individualización de nuestro genoma y de nuestro microbioma, que es como llamamos a este conjunto de microorganismos. Y lo que es más fascinante, hemos encontrado que, por ejemplo, gente que tiene celiaquía tiene cambios en esos microbiomas y aparecen subidas y bajadas de determinadas especies, o gente que tiene diabetes, o gente que tiene obesidad. Y lo más interesante de todo es que con una intervención nutricional adecuada, por ejemplo, en el caso de los obesos, siguiendo un régimen hipocalórico, en poco tiempo pueden recuperar el peso normal y eso va unido a un rebalance de esos cambios en el microbioma. Y aún hay algo más interesante, y es que hemos encontrado que hay cambios en el microbioma digestivo que tienen que ver con comportamiento. Por ejemplo, aparecen cambios en autistas, aparecen cambios en gente que tiene episodios de estrés o incluso aparecen cambios en gente que tiene cefaleas. Y eso nos lleva a investigar, a buscar microorganismos o soluciones que reviertan esos cambios y en eso trabajamos activamente en mi laboratorio.
Se puede pensar en una dieta con determinados probióticos, esos clorará, bifidobacterias, lactobacilos, o determinados prebióticos que reviertan esa situación y curen el problema. Y todo esto nos lleva a lo que llamamos nutrición personalizada. La nutrición personalizada no es más que entender qué genes hay en un determinado individuo y qué microorganismos, para en base a eso diseñarle una dieta a la carta. No os hablo de ciencia ficción, ya está en el mercado. En Estados Unidos hay muchas compañías que ofrecen por Internet la posibilidad de secuenciar tu genoma o de secuenciar tu microbioma y en base a eso y con un cuestionario nutricional darte una pauta de dieta. Y no penséis que es algo que no le interesa a la empresa alimentaria. Una empresa como Campbell, que sabéis que es el mayor líder en el mundo en ventas de sopas, ha invertido $32 millones hace 6 meses en una de estas compañías que secuencia genomas por Internet. Incluso una compañía como Nestlé ha creado un centro de investigación en las afueras de Lausanne simplemente para estudiar la relación entre genómica, alimentación, Alzheimer y cáncer. Se nos viene toda una auténtica revolución en los próximos años que estarán basadas en esta nutrición personalizada y que va a cambiar radicalmente, por ejemplo, el perfil de técnicos que trabajen en compañías alimentarias. Necesitaremos en las compañías alimentarias expertos que entiendan de bioinformática, expertos que entiendan de Big Data, e incluso las compañías alimentarias tendrán que hacer muy probablemente alianzas, joint ventures, con compañías del mundo del Internet. Google ha invertido en una de estas compañías de secuenciación genómica masiva o IBM es activa en estos momentos en desarrollar programas de bioinformática para la secuenciación masiva. Se nos espera un futuro revelador. En los últimos años de trabajo, en el grupo en el que trabajo, hemos destinado tiempo a intentar entender cómo es el microbioma y cómo es el genoma de, por ejemplo, varones que tienen problemas de infertilidad. Y hemos encontrado que un tratamiento con unas determinadas bacterias puede incrementar la motilidad espermática humana. O hemos visto, en colaboración con el Instituto Valenciano de Infertilidad, cómo el microbioma digestivo de una mujer embarazada varía a lo largo del embarazo. Y los últimos 3 meses tiene un microbioma absolutamente aberrante, similar al de un enfermo de diabetes tipo 2, pero es el que tiene que tener, porque esas bacterias son capaces de extraer el máximo de energía de lo que se come y son los meses en los que más crece el feto. O luego nace el niño y hemos desarrollado probióticos que son capaces de inhibir la replicación de virus gastrointestinales o revertir episodios de dermatitis que son muy frecuentes en los niños recién nacidos. Hay sin duda un futuro esperanzador para una nutrición personalizada y la alimentación. Muchas gracias.